Ya viendo algunas de las definiciones de lo que es teoría, lo que es sistema, lo que es teoría de sistemas y cómo podemos llegar a entender la teoría de sistemas dentro del proceso de administración de empresas, desde el proceso de la misma ingeniería de procesos, ingeniería de la administración, entenderlo así, porque la ingeniería industrial y la administración de empresas y el mismo diseño industrial, todos empiezan a unirse desde lo que es la empresa, desde lo que es la administración y cuáles son sus propósitos. Y veíamos que en la teoría de sistemas lo que busca es poder analizar desde un punto sistémico, desde un punto casi que científico, cuáles son, uno, los elementos que componen a los sistemas, y entendía la organización y la empresa como un sistema que contiene diversos elementos o componentes que van relacionándose para cumplir un propósito. La mayoría de propósitos de las organizaciones es poder aumentar el superávit de sus empresas, aumentar el ingreso, el rendimiento, las utilidades de la misma organización. Y todo lo que se haga dentro de la empresa iría con ese propósito. Entonces, si yo estoy desde el departamento de ventas de una organización como un elemento de ese sistema, pues yo tendré que también apalancar cuál es el propósito general de generar mayores utilidades o mayor rentabilidad del negocio. Y esa rentabilidad se da a través de la elección y el desarrollo de proveedores que me permitan comprar un poco más razonable, ¿sí? La adquisición razonable de todos los requerimientos que tengo para el funcionamiento de la organización. Entonces, ahí estoy apalancando las utilidades. Desde la producción, pues obviamente que formularé estrategias para tener procesos eficientes, procesos eficaces que me permitan también generar los mismos productos o prestar los mismos servicios con un uso racional de cada uno de esos recursos también empleados para la prestación del servicio, para la consecución de un producto. Entonces vemos que sin importar dónde esté parado yo dentro de una organización, hago parte de ese sistema que se llama empresa y voy a respaldar un propósito y todo mi esfuerzo irá para que ese propósito se dé de la mejor manera. Eso es entendido la organización como un sistema. ¿Qué busca la teoría de sistemas? Y lo veíamos también en la sesión anterior. Busca poder entender o poder llegar a describir cómo está cada uno de los elementos y a su vez cómo poder llegar a predecir el comportamiento y a modificarlo dentro de la organización. Eso es entendido la teoría de sistemas, obviamente que con un tinte o con un foco hacia lo que es la empresa. Porque la teoría de sistemas es aplicada para todas las organizaciones, pero también para todas las ciencias. Entonces, nosotros no podemos hablar de cualquier ciencia, de cualquier disciplina, sin tenerla, que hay varios elementos que la componen y por ende es un sistema, y la teoría de sistemas empieza a cobrar importancia cuando se hace imperativo también poder entender el comportamiento de cada uno de los elementos que componen ese sistema. Eso entendido entonces a manera como de lo que era algunos términos y definiciones en la teoría de los sistemas. El día de hoy vamos a ver parte de lo que es la evolución de la teoría de los sistemas o cómo nace la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas también es conocida como la teoría general de los sistemas. De pronto, a lo largo del curso vamos a verlo con la sigla de TGC, y ese TGC es la teoría general de sistema, que es la misma teoría de sistemas. En la mayoría de los libros, o cuando ustedes hagan consultas o las lecturas que de pronto y los demás recursos que se empiecen a compartir, vamos a ver que aparece el TGC como la teoría general de sistemas, más que la misma teoría de sistemas, pero es la misma. Y dice que tiene su origen en los mismos orígenes de la filosofía y la ciencia.
La palabra sistema proviene de una palabra sistema, que a su vez precede de sinestanai, que es reunir. Viene de sus orígenes, son latinos, y vamos a ver por qué es importante entenderlo desde su misma raíz. Y es que ese sinistemi, ¿sí? Decía mantener juntos. O sea que cuando hablamos de teoría de sistemas y hablamos de sistemas, hablamos de que desde la misma raíz del término sistema, hablábamos de una unión, una reunión. Y bien lo decíamos, pues era el conjunto de componentes que estaban relacionados para cumplir un propósito. Entonces, la misma raíz tiene, de la palabra sistema, tiene ese principio, que es mantenerse juntos. Yo no puedo pretender que una organización, que una empresa, trabaje como la República Independiente de Ventas, República Independiente, el departamento de, no sé, de mantenimientos, independiente de las compras, independiente de producción, independiente de almacén, independiente contabilidad, toda la estructura organizacional da en que cada uno de sus elementos trabajan como repúblicas independientes. Porque el mismo, o sea, si entendemos la empresa como un sistema, que es importante aplicarle una teoría para entender ese comportamiento, entonces debemos también entender que desde la misma epistemología de la palabra nos dice, oiga, sistema buscaba que se unieran y se mantuvieran juntos sus elementos. Entonces, Friedrich Hegel, que es un filósofo alemán, por eso es entendido también esta teoría de sistemas desde la filosofía y la ciencia. Y nosotros lo que vamos a hacer es entenderla desde la administración organizacional. Y es que decía sobre los sistemas, o la teoría de sistemas, que las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. O sea, esa república independiente, como yo le bauticé a cada uno de los elementos que componen la organización como sistema, no pueden mantenerse aisladas, no se pueden considerar lejos de ese todo que es la reunión y el principio de mantenerse juntos como sistema. Y hay una segunda proposición que también hacía Hegel, y es que dice, las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. Cuando hablamos de interdependencia o de interrelación, es que una depende de la otra, una se relaciona con la otra y se vuelve una articulación de cada uno de sus componentes. Yo en algún momento, en algún grupo que hablábamos de cadenas de abastecimiento quizás, o cadena logística, decíamos que uno debería formular estrategias para que todos los componentes, todos los eslabones de la cadena estuvieran fortalecidos en el cumplimiento de los objetivos. Y vea que el sistema no se aparta tampoco de eso. Porque si entendemos cada uno de los elementos como una cadena, como un eslabón, que su propósito va a ser poder constituir una cadena, un sistema fortalecido, hace que sea tan fuerte como lo es el más débil de sus eslabones. Es decir, que ese componente que está en caos, ese componente del cual no se hace gestión administrativa, que no tiene un plan, que no tiene un propósito, que no conoce el propósito de la organización, va a ser un elemento que no esté en esa misma dinámica de las cuales nos hablaba desde el mismo principio filosófico Friedrich Hegel. Entonces, cuando hablamos de ese dinamismo, de esa relación, es que cada uno debe, como un engranaje, como un piñón que está relacionado uno con otro, cada uno de sus componentes, para poder llegar a conseguir el objetivo del propósito organizacional. Y entonces decimos que la teoría general de sistemas es entendida como es el esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades. Los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye a Ludwig von Bertalanffy. Ese principio
visto desde la parte científica y de hecho biológica, porque era un biólogo Ludwig von, lo que hace es, oiga, las entidades, entendiendo entidad, no solo la organización, entendiendo las entidades sociales, las entidades científicas, cada uno de los componentes que puedan llegar a ser analizados como sistemas de la misma ciencia, están dados a esos patrones, a que hay unos niveles de una realidad que deben ser estudiados por su particularidad y desde cada uno de sus elementos. Eso es lo que nos dice, por lo menos en principio, de por qué nace la teoría de los sistemas. Es porque tenemos a estos estudios como interdisciplinario. ¿Qué quiere decir interdisciplinario? Que puede aplicarse, o sea, la teoría de sistemas se puede aplicar a cualquier entidad, a cualquier disciplina, a cualquier ciencia. Esa es la ventaja de la teoría general de los sistemas. Y por eso es que la podemos aplicar a las empresas, porque no solo es aplicable a las matemáticas o a la ciencia, a la biología, a la misma psicología, sino que también podemos aplicarla a las organizaciones, que es nuestro fin último, poder entender la empresa, poder tomar decisiones acertadas, poder predecir el comportamiento organizacional y sobre esa predicción poder, digamos que guiar el barco hacia el rumbo o hacia el objetivo que nosotros tenemos. Ese es el fin último. Entonces, desde esa interdisciplinariedad que se da en la aplicación de la teoría general de sistemas, pues nos brinda una posibilidad supremamente amplia en el campo de aplicación. Entonces, para Bertalanffy, decimos que la TGC, o la teoría general de sistemas, debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Entonces, él obviamente que desde su perspectiva de la biología, de la ciencia, él dice, oiga, nosotros podemos utilizar la teoría general de sistemas para preparar a los científicos, es decir, preparar a quienes van a hacer los análisis. Pero yo los invito a que no pensemos cómo preparar científicos, sino también cómo lo podemos aplicar a la formación y preparación de ¿quiénes? De administradores. De administradores desde, obviamente, también lo interdisciplinario que pueda resultar ser el profesional. O sea, yo puedo hacerlo desde la administración de empresas, desde la ingeniería industrial, desde campos del diseño, campos de la misma contaduría, porque todos buscamos ese propósito. Todos pretendemos poder llegar a administrar de una manera eficiente la organización. Si recordamos la palabra eficiencia, hablamos es consecución de los objetivos con el uso apropiado, racional de los recursos. Y eso es la administración, donde hay una gestión, donde hay una dirección, donde hay un control para poder cumplir los objetivos. Y entonces, si yo lo aplico, como decía Bertalanffy, es que es aplicable para las ciencias naturales y sociales, dice el mismo. O sea que la administración puede ser una ciencia social. Y viene que al mismo tiempo puede ser un instrumento para formar, porque si yo estoy analizando cada uno de los componentes de la organización, cada una de las partes, cómo funciona el almacén, cómo funciona el área de producción, cómo se están haciendo compras, cómo podemos llegar a estudiar la misma función desde una perspectiva general administrativa, pero también tan particular para entender por qué compras, por qué se hacen las compras de determinada manera, por qué el sistema de gestión de calidad, como alguien lo mencionaba, por qué, no sé, no me garantiza ser confiable en el mercado. Y entonces cuando yo empiezo a entender cada uno de esos elementos, después de la comprensión viene la predicción, y después de predecir, pues entonces puedo dirigir a cada uno de esos subsistemas que componen la organización para que mejoren los resultados. ¿A través de qué? A través de
de modificar cierto patrón comportamental de esos elementos. Dice que sus trabajos fueron publicados, por lo menos estamos hablando de Bertrand Lanfrey, que sus trabajos fueron publicados entre 1950 y 1968. Y dice que la teoría general de sus sistemas no busca solucionar problemas o intentar solucionar prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Vea que nosotros aplicamos, por ejemplo, la mejora continua en las organizaciones. Y hay herramientas para la mejora continua, para poder estudiar y analizar cada uno de los comportamientos de determinados fenómenos, para poder entender también o hacer un análisis de causa raíz, y hay diversas herramientas para ello. Pero cuando abordamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre un diagrama de los 5 porqués, que es una herramienta para analizar causa raíz, que analizamos un diagrama de Ishikawa, que es el famoso espina de pescado, o el diagrama de causa-efecto, que es el que me permite también describir cada uno de los componentes que contiene un proceso y poder analizar cuál es una problemática. Ahí estamos hablando de que son herramientas que están dadas y fundamentadas para solucionar problemas. Pero dice la teoría general de sistemas no está dada para solucionar problemáticas. No está dada para que podamos a partir de ellas pretender dar solución a cada uno de los fenómenos que tienen un impacto negativo en la organización. Pero lo que sí podemos tener presente es que la teoría general de los sistemas, o sea, el estudio y los conceptos que puedan llegar a salir de dicho estudio de cada uno de los elementos y componentes de un sistema, es que podemos entenderlo. Y cuando yo lo entiendo, pues yo tengo la decisión. Y obviamente que cuando lo estoy entendiendo, es muy probable que tome decisiones acertadas, porque no las estoy tomando de una manera independiente, sino que por el contrario, estoy tomando unas decisiones bajo un fundamento. Y ese fundamento me lo da el estudio o las proposiciones que salgan del análisis de cada uno de los elementos, y para eso existe la teoría general de sistemas. Decimos también que la teoría general de sistemas surge precisamente con una concepción temática y totalizadora en el campo de la biología denominada organicista, en el cual se domina el término organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones, pero finalmente cada uno contribuye al logro del objetivo del sistema. Cuando yo les menciono algo que es los famosos stakeholders, partes interesadas de la organización, o sea, cada uno de los componentes que van integrándose a la empresa, y obviamente que si hablamos de partes interesadas, pues hablamos de que se pueden llegar a ver impactadas, ¿sí?, de negativa o positivamente de acuerdo a unos resultados y unos comportamientos de la empresa y de la organización. Entonces, cuando hablamos de ello, seguimos relacionados a lo que es la teoría general de sistemas, porque dice que es poder entender la empresa, en este caso, si no la aplico a la biología, sino a la empresa, como un organismo abierto, un organismo que obviamente que se va a ver afectado, insisto, positivo o negativamente, por cada uno de los elementos con que lo componen su entorno. Entonces, los stakeholders de la empresa pueden estar dados pues por niveles, pero los voy a mencionar rápidamente para que los tengamos por lo menos ahí presentes, y es que están dados los empleados, la alta dirección, los accionistas, los proveedores, los clientes, el gobierno, la sociedad o la comunidad. Y ya he mencionado por lo menos 5 elementos que no pertenecen como tal a la empresa. Bueno,
en el caso de empleados, en el caso de pronto de la alta dirección, pertenecen. Pero cuando hablo de proveedores, cuando hablo de clientes, cuando hablo de comunidad o de la sociedad en general, cuando hablo del gobierno, ellos no pertenecen a la organización, pero no son elementos que vienen que pueden llegar a alterar el comportamiento organizacional para bien sea de forma negativa o positiva, bien sea para o entorpecer nuestro propósito o bien sea para poder complementar nuestra actividad y poder llegar a cumplir los objetivos. Entonces, vea que los mismos trabajos de Bertalanffy nos decía sobre la teoría general de sistemas que está dado para entender a esos sistemas como un organismo abierto que está en constante intercambio de energía, de información, de todo lo que pueda llegar a surgir en un sistema. En este caso, la organización, pues hay determinados intercambios de información con el Estado, de intercambio de productos, intercambio de capital, intercambio, dependiendo con cuál sea cuál es cada una de las relaciones que se tiene con esos stakeholders. Pero entonces, eso es entendido de esa manera. Pero la teoría general de sistemas también aparece como una metateoría. ¿Qué es una metateoría? Pues nosotros hablábamos de teoría. Teoría eran esos conceptos que llevaban, o esas preposiciones o proposiciones, perdón, que llevaban a la formulación, pues, de una teoría que nos condujera a entender un comportamiento o un fenómeno. Pero cuando hablamos de metateoría, decíamos que es una teoría de teorías, que compartiendo, muy abstracto, un concepto de sistema busca reglas de valor general. Por eso se habla de teoría de teorías. No está dado para un solo elemento, sino que es más a nivel general aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. Y empezamos a hablar de un tema que se llama isomorfismo. ¿Y qué es isomorfismo? Entonces, si entendemos la teoría general del sistema como una teoría de teorías, entonces nos conlleva a lo que les decía, el isomorfismo. Y se define como aquel principio que se aplica igualmente en diferentes ciencias sociales y naturales. Por eso es que del mismo concepto de la teoría de sistemas, decíamos que es aplicable a cualquier disciplina, a cualquier campo, a cualquier área. Y eso lo hace que lo convierta en un isomorfismo. Es decir, que tienes unos principios que pueden llegar a ser aplicados en una ciencia social, antropológica, administrativa, biológica, científica, y en todas las teorías puedo aplicar este famoso, en todos los campos, perdón, en todas las disciplinas, puede llegar a aplicar la famosa teoría general de los sistemas, porque es poder entender el comportamiento de cada uno de los elementos que la componen. Y lo he repetido muchas veces, pero eso es cómo puedo llegar a predecir el comportamiento, cómo yo puedo llegar a explicarlo. Y después de que salir de esa parte explicativa, no conformarnos con ese entendimiento, sino que obviamente empezaremos a formular quizás estrategias, comportamientos que lleven a mejorar esos resultados que se han tenido del estudio y el análisis de cada uno de los comportamientos, de cada uno de los elementos. Y el isomorfismo se puede definir como aquel principio que se aplica igualmente en diferentes ciencias sociales y naturales, lo decíamos, y von Bertalanffy destaca para este paralelismo evolutivo entre lo que son las lenguas, las especies, los animales, y con ello busca ilustrar la presencia de lo que son los isomorfismos. Es decir, yo puedo llegar a analizar una lengua, ¿sí?, sin importar cuál sea bella. Yo puedo analizar desde las lenguas muertas hasta lenguas modernas, y cada una de ellas puedo aplicar el mismo principio, analizar los elementos que la componen, su evolución y ese comportamiento o digamos que ese impacto que genera en cada una de las sociedades. Pero, ¿por qué les hablaba yo de isomorfismo? Porque existe
un principio, quizás un término, y es el isomorfismo institucional. ¿Qué es el isomorfismo institucional? Dice que es un concepto que explica el proceso a través del cual las organizaciones se vuelven más homogéneas unas con respecto a otras al enfrentar condiciones contextuales aparentemente similares. Y eso fue publicado por Di Maio en 1999. El famoso isomorfismo. Entonces, ¿qué busca ese isomorfismo? Ya hablamos que isomorfismo es la posibilidad que tenemos de aplicar en diferentes campos, ¿cierto? Diferentes disciplinas. Pero entonces, cuando hablamos de ese isomorfismo institucional, decimos, oiga, las organizaciones también se pueden llegar a analizar de esa misma manera. De una manera general, de una forma muy general cada una de las organizaciones, pero también poder entender por qué unas se vuelven más sólidas, se vuelven homogéneas, se vuelven mayormente productivas en condición de otras. Y por eso hablamos del famoso isomorfismo institucional. Si me permiten, voy a dejar de compartir un momento, porque hay una lectura que se me hace apropiado poderla compartir también en este espacio. Si bien va a ser publicada y va a ser compartida, quisiera poder hacer una pequeña lectura sobre el isomorfismo, institucional. ¿Y cómo lo pone Carlos Alberto González, que es un doctorado también en administración, es un doctor en administración? Y dice, el isomorfismo institucional, el arte de comprender las organizaciones. Y vea que empezamos con la teoría general de los sistemas, pero ya estamos adentrándonos en esos mismos sistemas porque el objetivo no es apartarnos de lo que es la empresa como sistema, la empresa como determinados componentes que se relacionan para cumplir un propósito. Sin olvidar ello, estamos hablando del isomorfismo institucional, donde dice, en una lectura, dice, si bien existen diversos vocabularios para describir las características que poseen las organizaciones, el nuevo institucionalismo ha ganado terreno como perspectiva teórica para conocer más sobre los procesos de homogenización y, y de cambio institucional en las mismas organizaciones, y particularmente del concepto de isomorfismo como tendencia reductora a la diversidad organizacional. Entonces, quiero que veamos algunos apartes de esta lectura que, pues, en lo particular se me hace como muy provechosa si entiendo la empresa como sistema, pero también si la entiendo como parte de unas dinámicas del mundo. Yo siempre les decía, por lo menos hay un término filosófico que dice, usted no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Y todo emprendimiento, toda organización tiene que partir de ese principio, en que el mercado es cambiante, así como las aguas del río son cambiantes, son aguas diferentes. Entonces, hablamos de organización como, por ejemplo, en tema de pandemia, que siempre lo mencionamos porque es el factor común hoy por hoy. Hace un año, pues las organizaciones eran unas, el mercado era uno, los clientes eran uno, y les garantizo de que hoy en día todas las organizaciones han cambiado, todos los mercados han cambiado y todos los clientes son diferentes. Entonces, si partimos de ese principio de la diversidad, afianzamos ese principio del isomorfismo institucional, donde es importante estudiar cada una de las organizaciones, estudiar cada uno de los sistemas que la componen y a su vez ir a lo particular cada uno de los elementos que componen al sistema y cómo se están relacionando, pues entonces es supremamente provechoso hablar del arte de comprender organizaciones. Entonces dice también Carlos Alberto González que en ese sentido los modelos organizacionales son el conjunto de prácticas, rutinas, procedimientos o técnicas de una organización que una organización implementa para el logro de sus objetivos. Es entender
lo voy a resaltar por ahora, entender cómo cada uno de esos modelos organizacionales que constituyen en componentes de ese sistema. ¿Y qué están dados? Pues aparte de todos los elementos físicos, ya dijimos que las locaciones, los equipos, herramientas, máquinas y todo lo que depende del tipo de empresa, también dice, oiga, hay ciertas prácticas, rutinas, ciertos procedimientos o técnicas que van a permitir que la empresa consiga sus objetivos o no los consiga, o consiga las metas. La diferencia entre objetivos y metas es que las metas son medibles también. Entonces, el objetivo es un propósito general y las metas son particularidades que nos van conduciendo también a la consecución del propósito o objetivo general. Y entonces dice, ya sea a través de una estrategia planeada o bien como una consecuencia de su propia inercia de la búsqueda de sus problemas concretos. Cada una de las instituciones tiene esos elementos y esos elementos van dando salida a unos resultados. Unos resultados pueden ser positivos, resultados negativos. Casi nunca hay resultados neutros. O sea, no hay una empresa que ni genere pérdidas ni ganancias, sino que ahí sigue, de pronto en un periodo sí, de pronto si hacemos un análisis financiero de la organización, de pronto en un periodo no genera ni pérdidas ni ganancias, pero las organizaciones siempre están dadas en una dinámica, en una fluctuación, o te pierde o gana. Y esas pérdidas o ganancias, esos resultados positivos o negativos, están dados a través de cómo se comportaron cada uno de sus elementos, cada uno de sus componentes como sistema. Y es decir, cómo tenemos una cultura organizacional y comportamental. Dice en otro apartado que no obstante los modelos organizativos prevalentes en una organización pueden ser atribuidos no solo a la complejidad de las relaciones, a su interior o a los requerimientos estructurales. Entonces, no quise presentar este tipo de temática como en la misma presentación de la clase, sino manera de lectura, porque quiero que realmente lo abordemos como tal y va a ser un compromiso de todos poder llegar a abordar esta lectura. Ahorita lo voy a hacer a manera de apartados que pues en lo personal son como los aspectos relevantes, pero sí es una invitación para que todos la leamos y la apliquemos, digamos que de una manera algo práctica desde cada uno de los roles que tengamos. Entonces, desde acá ya empezamos a entender que hay unos modelos organizativos, ¿sí? Y esos modelos nos llevan a algo que se llama estructura organizacional. Entonces, cuando hablamos de estructura, ¿qué estamos hablando? Los mismos componentes del sistema, pero ya organizados, por eso hablamos de modelos organizativos que nos permiten que las interacciones que hablábamos dentro de lo que era la teoría general de sistemas, es que esas interacciones se hagan de una manera más eficiente. Por aquí hablamos del isofismo otra vez. Entonces decíamos que el isofismo institucional es un concepto que explica el proceso a través del cual las organizaciones se vuelven más homogéneas. Decíamos ese concepto de homogeneidad y que pueden llegar a enfrentar unas condiciones diferentes una empresa con respecto a otra. Y entonces esta premisa dice que las organizaciones, al incorporar elementos organizativos supuestamente legitimados al exterior, que definen el valor de los elementos estructurales, promueven el éxito y la supervivencia organizacional. Lo voy a resaltar de una manera diferente, porque cuando hablamos de esa diversidad de componentes que contienen las organizaciones, cuando hablamos de una manera de poderlos entender bajo unos patrones de diversidad, pero también de que cada uno de los componentes tienen que ser estudiados y dados a través de la misma evolución de la teoría general de sistemas, y es poder lograr
que cada una de las relaciones, de las interdependencias que se tiene entre elementos y con el exterior, vayan siempre dadas a que estos elementos cobren valor estructural y que a su vez vayan orientados a promover el éxito y la supervivencia de la organización. No, pero profe, es que usted dijo que la teoría general del sistema, por lo menos desde su concepto, o el concepto de Bertalanffy, decía no está dada para solucionar problemáticas. No, pues está para entender cada uno de los fenómenos y cada uno de los comportamientos. Si yo entiendo cada una de las partes del sistema, voy a entender el sistema como un todo, porque entendí sus partes. Y si yo entiendo de que cómo se están comportando, cuál sería el ideal de ese comportamiento, pues voy a garantizar o promover por lo menos el éxito y la supervivencia de la organización. Voy a reducir la incertidumbre y las posibilidades de fracaso. Entonces yo lo que los invito es para poder entender que la teoría general de sistemas no la vamos a aplicar desde por lo menos el aspecto biológico, del aspecto científico, matemático, para enredarnos un poco en campos que si bien pueden llegar a ser provechosos, no lo van a ser tanto como cuando yo entiendo la empresa como un sistema, los elementos, la teoría que pueda llegar o el análisis que pueda hacer teórico de cada uno de sus componentes, puedan llegar a llevarnos a ¿qué? A esto que les he resaltado. Si me permiten, lo voy a resaltar en este mismo color. Promover el éxito y la supervivencia de la organización, reduciendo la incertidumbre y las posibilidades de fracasar, por lo menos lo decía Montaño y Ross en 2010 en un texto. Entonces, de esta manera, pues dejo ahora si me permiten, volvemos a la presentación. Dejo la inquietud de este texto que va a ser compartido en plataforma para hablar de el arte de entender las organizaciones, decíamos, y el isomorfismo institucional, que era el que promovía ese arte de entender las instituciones, pero no es entenderlas por entenderlas, es entenderlas para poder llegar, por lo menos si no sirve la teoría general de sistemas o no está aplicada, no que no sirva, que no está aplicada con el ánimo de solucionar problemáticas, sí poder llegar a describir el comportamiento organizacional, cuáles son sus patrones, cómo están dados, cuáles son los elementos que componen ese sistema llamado empresa. Y después de entender ese sistema llamado empresa, poder llegar a entender y a predecir cuál va a ser el comportamiento. Y si yo ya conozco cuál va a ser el comportamiento antes de que ocurra, porque lo estoy analizando de una manera estructurada, de una manera profunda, pues entonces formularé también acciones que me permitan modificar ese comportamiento. ¿Y para qué lo modifico? Pues obviamente que para tener la posibilidad de tener mejores resultados. Y entonces lo decíamos que aparece por allá en el arte de entender las organizaciones, y es poder entenderlo desde dos perspectivas supremamente importantes. Uno, la promoción del éxito, promover el éxito de la organización. Esa promoción del éxito va ligado hacia lo que también veíamos en la lectura, y es por lo menos hacer que las instituciones se mantengan, prevalezcan en el tiempo. Y eso solo se logra, pues obviamente que acompañando el éxito. No puedo llegar a pretender que una organización se mantenga vigente o se mantenga estable si hay pérdidas. Entonces hay que promover el éxito. Y hay que reducir a través del análisis de ese que podemos hacer de cada uno de sus componentes y ese comportamiento, es reducir la incertidumbre, y por ende, cuando yo reduzco la incertidumbre, pues tiendo a reducir también el fracaso. Y para eso están dados. Entonces, yo no pretendía, a través de esta sesión, formular cuál ha sido cada uno de los años y que ustedes memoricen
cuáles fueron los hechos relevantes en la evolución y en la implementación de la teoría general de los sistemas. Yo lo que pretendo es poder llegar a crear una conciencia crítica hacia que la institución es un sistema y que es necesario que cada uno de los elementos del sistema que se llama empresa sea analizado, sea estudiado con el fin de entender cómo está constituido, cómo está estructurado y poder llegar a modificar aquello que podemos percibir de ese análisis no se está comportando como debería o por lo menos como está planificado para la empresa. Ese es mi objetivo. Y con esto pues entonces damos por terminado lo que es la sesión del día de hoy, donde pues sí vimos algo de historia, pero más que verlo de historia vimos por lo menos cuál era esa epistemología de esos conceptos, pero también la evolución y llegamos en esa misma evolución, desde el mismo principio del concepto de la teoría de los sistemas dada para la biología, después lo ampliamos hacia las áreas o campos o disciplinas sociales y naturales y llegamos hasta la institución y cómo poder entender cada uno de sus componentes. Entonces, pues serán compartidos los recursos para seguir estudiando acerca de cómo pues evolucionó también la teoría general de sistemas y cómo podemos aplicarla a las diferentes ciencias, pero en especial a la ciencia de la administración de empresas y cada uno de sus componentes. Entonces, muchachos, ese era el tema del día de hoy. Lo que digo es como un recuento, algo más crítico acerca de lo que es la teoría de los sistemas, pero pensados en la organización, que es lo que siempre pretendo. No sé si hay dudas, preguntas o aclaraciones que